nos bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por la bendición de estar en este lugar, en esta hora, para hablar de la palabra del Señor. Te saludamos a nombre de nuestro Ministerio Cristiano de Avivamiento, y mi nombre propio, el hermano José Pulliza. Una vez más deseo compartir un pasaje de la palabra que espero que llegue hasta tu corazón, a tu vida, y haga eco en ti que me estás escuchando. Y espero que yo también sea edificado con la palabra del Señor en esta noche. Si tienes una Biblia cerca y quieres seguir la lectura de la palabra, sería maravilloso. Te invito a que si tienes una Biblia la abras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, los versículos 25 al 32. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, los versículos 25 hasta el 32, y leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Bendita sea la palabra del Señor. Un incidente, podríamos tomarlo de momento como algo quizás jocoso, gracioso. El miedo es algo que rondea al ser humano. Es un ente que se mueve y no se deja sentir hasta que ya está cerca. Tan cerca que hay veces que nos aprisiona y nos hace ver cosas que no existen. En este momento en que hemos leído esta porción de la palabra del Señor, este grupo de hermanos, vamos a llamarlos hermanos. Hermanos solos en la barca. Jesús se había quedado en la orilla en sus menesteres de comunión con el Padre. Pero ya a la cuarta vigilia de la noche, Jesús se acercó a la barca, andando por las aguas. Algo muy inusual. Andar sobre las aguas es completamente inusual. Es algo realmente para no creerlo. Pudo haber ocurrido solamente en el Hijo de Dios, el que tenía potestad sobre la gravedad, el que tenía potestad sobre las aguas, el que tenía potestad sobre el tiempo mismo y podría desplazarse en la forma en que él hubiera querido hacerlo. No había otra barca quizás en la orilla para tomarla e ir donde estaban los hermanos, los discípulos, sino que usando de esa deidad divina de Dios, fue caminando sobre las aguas. Aquellos hombres que estaban en la barca eran totalmente humanos. Era algo para
pensar cualquier cosa. Lo primero que se vino a la mente de ellos es que ese personaje o esa silueta que viene caminando sobre las aguas tiene que ser un fantasma. Y se asustaron. El ser humano padece de esa debilidad, de asustarse, nos asustamos. Hay veces que cosas muy insignificantes nos asustan, cuanto más ver algo fuera de lo común, algo no normal para la vista, el razonamiento, el entendimiento humano. Ver a una persona andando sobre las aguas. Comenzaron a dar voces, comenzaron a emitir expresiones, no sé cuáles, no sé cómo, no sé qué cosas estaban diciendo, pero Jesucristo entendió que tenían miedo. Yo creo que Dios sabe cuando estamos asustados, cuando estamos preocupados, cuando tenemos miedo. Pero Él no quiere que nosotros nos atemoricemos por cualquier cosa. Él quiere que nos permanezcamos verticales y entender que con un poco de tranquilidad, pasividad, podemos entrar en la cordura y no perder el control. Pero hay veces que nosotros, por nuestra cualidad humana, se nos hace muy fácil perder el control. Y nos hace cometer muchos errores. Nuestras emociones se desraman en nosotros mismos y nos hace cometer errores. Hay veces que hacemos cosas que no quisiéramos hacer. Y hay cosas que no hacemos que debiéramos hacer. Pero eso es algo que está combatiendo dentro del ser humano por sus emociones. Cuando comenzaron a dar voces, Jesucristo entendió que estaban preocupados, que estaban asustados. Y desde las aguas les habló para tranquilizarlo. Yo soy, no temáis. Pero acto seguido se levantó un hombre movido en esta noche. Yo te voy a dejar en tus manos una decisión. Si Pedro actuó lleno de fe, si Pedro actuó por la emoción, solamente de saber que el que venía era Jesús, su amigo, aquel de quien él dependía para cuántas cosas. Si fueron sus emociones lo que le dijo al Señor: Señor, si eres tú, dime que yo vaya a ti. ¿Sabes qué? Te dije que voy a dejar en tus manos para que tú tomes la decisión si Pedro actuó movido por la fe o si actuó Pedro movido por la emoción. Hay veces que vemos tantas cosas, hay veces que sentimos tantos impulsos en nosotros de hacer cosas dentro de la obra del Señor. Cuando estamos pastoreando una iglesia, hay veces que nos surgen pensamientos o un sentimiento profundo dentro de nosotros y rápidamente decimos: esto me lo ha revelado el Señor. Esto que yo siento es de parte de Dios. Dios me ha dicho esto o Dios me ha revelado lo otro. Hay veces que confundimos el movimiento de nuestras emociones con el mandato de Dios, o con petición del Señor a nosotros, o de revelación de Dios a nosotros. Pedro actuó en una forma muy impulsiva. Yo he sido una persona que muchas veces me he portado muy ecuánime,
relajado, tranquilo. Pero también muchas veces he sido movido por las emociones. Y todas las veces que he sido movido por mis emociones, no porque el Señor lo ha puesto en mi corazón esto o aquello, tenemos un resultado que no es el que esperamos. Nuestras emociones nos engañan y recurrimos a hacer cosas que en el momento nos llenamos de alegría, de gozo, porque estamos haciendo algo que se ha movido dentro de nosotros y no hemos tenido el tiempo de sentarnos a esperar la dirección plena del Espíritu Santo. Y luego nos vemos que nos buscamos uno u otro problema aún con nosotros mismos. Con nosotros mismos. No vemos el resultado que esperamos. No vemos que Dios se ha glorificado en la forma en que habíamos pensado que se iba a glorificar al Señor en aquello que nos ha movido. Y yo creo que Pedro, en este momento en que habló a Jesucristo, no voy a decirte si lo hizo bajo emoción o si lo hizo movido por la fe. Lo que sí te puedo decir que el resultado no fue el que esperaba Pedro. La evaluación hazla tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, tú que conoces la palabra del Señor. Te lo dejo en tus manos para que seas tú quien tomes la decisión de qué hizo Pedro y qué harías tú en el caso de Pedro. Pero sí es muy evidente y muy claro en lo que hemos leído en esta noche, que el resultado a esta actitud de Pedro no fue la que Pedro esperaba. Fue algo muy diferente. ¿Y por qué fue diferente? Fue diferente porque al Dios que tú y yo le servimos es un Dios real. Real. El evangelio, el cual tú y yo llevamos en nuestras entrañas, porque ha sido introducido en nosotros por el mismo Espíritu Santo, es un evangelio real. No es un evangelio de emociones. No es un evangelio de irregularidades. Es algo real. Y aquellas cosas que nos vamos a enfrentar en nuestro ministerio son cosas reales. Son cosas que debemos evaluarlas, pensar en ellas antes de dar un paso. Pedro le dijo al Señor: si eres tú, dime que yo vaya a ti. Hay veces que el Señor pedimos cosas y el Señor no nos dice que no. Nos dice: bueno, hazla. Y el Señor le dijo a Pedro: ven. Y Pedro salió de la barca y la Biblia dice que comenzó a andar por las aguas. ¡Qué victoria! ¡Qué victoria para Pedro en ese momento que salió de la barca y comenzó a andar por las aguas! Pero de pronto se dio cuenta que el viento soplaba y vio el viento, sintió el viento y sintió que las aguas se movieron debajo de sus pies. Hay predicadores que dicen que fue que Pedro quitó la mirada del Señor y cuando quitó la mirada del Señor le faltó la fe. No fue para mí, para mi juicio, pero yo te lo dejo en tus manos. Toma tú la decisión, evalúalo tú. Pero yo creo que Pedro tropezó con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Estaba caminando sobre las aguas. No era algo iluso, no era algo usual, era una realidad. Aquello que estaba debajo de sus pies era agua, pero había una condición humana en Pedro. Había una confianza de Pedro en el Señor, pero había una condición humana en Pedro. Y sintió en su conducta humana que se hundiría y comenzó a hundirse. Era lo más lógico. Empezó a claudicar en sus pensamientos. Ya no estaba tan seguro. Ya no había esa seguridad en él. Ahora estaba enfrentándose a la realidad. ¿En cuántas cosas te has envuelto que te has dado cuenta que era una realidad y que no estaba a tu nivel
no estaba a tu altura, que no era el tiempo, que debiste poder esperado un poco de tiempo más, haber dejado que el Señor te madurara más. En cuántas cosas tú has actuado apartándote de la realidad de Dios y has caminado en una idea, en un pensamiento, en un sentimiento que mucho yo he escuchado. Yo voy a hacer esto, hermano, porque yo siento en mi corazón hacerlo y yo creo que es de Dios. Pero yo te haría una pregunta en esta hora. En eso que tú dices que es un sentimiento dentro de ti, ¿lo has macheado con la palabra de Dios? ¿Has visto un respaldo en la palabra de Dios en eso que tú has sentido en ti? Cualquier cosa que tú sientas en tu corazón y que tú sientas que viene del Espíritu Santo, verifícalo por la palabra del Señor. Si la palabra del Señor no te lo respalda, es mejor que hagas un alto, retroceda y pida más dirección al Señor. Hay veces que nuestras ilusiones se desbordan en nosotros. Hay veces que deseamos hacer tantas cosas en el nombre del Señor. La pregunta es, ¿eso que yo he deseado hacer en el nombre del Señor, la Biblia lo respalda? ¿Dice la Biblia que sí? Si no lo dice la Biblia, haz un alto. Espera en Dios, que Dios hará. Pedro, cuando comenzó a hundirse, entonces entendió que era hombre y no Dios. Entendió que aquello era agua y recurrió a lo que su sentir espiritual le dictó. Implorar a Jesús: Señor, ayúdame. Es lo que siempre debemos hacer cuando vemos que lo que hemos emprendido no da el resultado de lo que habíamos deseado. Si vemos que lo que hemos emprendido no está produciendo el respaldo de Dios, el respaldo del Espíritu Santo, nos detengamos y clamemos al Señor. Hablemos al Señor. Aconsejémonos con la Biblia. No hay un consejero mejor para cuando vamos a dar un paso involucrando nuestro sentir, porque yo siento que la Biblia. Cuando sientas algo, ve a la Biblia a ver si eso que tú estás sintiendo, la Biblia te dice que sí. Si la Biblia no te dice que sí, es tiempo que hagas un alto, retroceda y esperes entonces la verdadera dirección del Espíritu Santo, a que Dios te hable a través de su palabra. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque vemos tantas cosas en personas diciendo: el Señor me lo ha revelado. Pero hay veces que no tan solo la Biblia no los respalda, sino que hay cosas que son contrarias a la palabra del Señor. El mejor consejero que tú y yo tenemos como creyentes del Evangelio de Jesucristo es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia nos enseña, la Biblia nos aconseja, la Biblia nos guiará. En esta noche te doy las gracias por estar atento a este pensamiento de esta noche y deseo que lo atesores en tu corazón. Y si tienes algún sentir, has sentido algo y no has tenido una confirmación por la palabra del Señor, por la palabra de Dios, vamos a orar juntos. Oremos juntos. Quiero compartir la oración contigo. Compártela conmigo. En una forma imaginaria, extiende tu mano y aférrala a la mía y vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido, Dios, que cada hermano, aún Señor, cada líder, cada obrero,
que se deja mover mucho por sentimientos, los cuales la Biblia, tu palabra, no los respalda. Te pido, Dios, que tú le hables, que tú te le reveles y que tú le muestres la verdad de tu palabra, Señor. Porque hay muchos que dependen de lo que le enseñamos y de lo que le predicamos. Bendícenos, bendícenos, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estaré otra vez contigo, hermano y amigo, el jueves a las 7:30 de la noche para compartir contigo el pensamiento de la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.